Bueno, se preveía un temario de 3 temas ayer en la sesión en el Senado. Por un lado, los jueces, que salieron 74 pliegos aprobados, como contábamos hace un rato. Después, temas holdouts. Se terminó cerrando y se terminó aprobando por amplia mayoría, 44 votos a favor, 22 en contra, el acuerdo con 2 holdouts que habían quedado sueltos de 2001, 171 millones de dólares en total, y el gobierno era un tema que lo tenía que cerrar antes del 30 de junio, por eso era importante que pudiera avanzar. ¿Se acuerdan, no, lo que era esto? Inversores que no se sumaron a la renegociación de la deuda y que decidieron hacer juicio, quedaron allí. 2 fondos buitres, Sí. puntualmente habían quedado sueltos ahí. Esa es la palabra fondo buitre, son fondos de inversión. Bueno, claro, que parte del negocio financiero también tiene que ver con esto. Digo, conocidos que se conocieron en su momento como fondos buitre, habían quedado 2 y son los que terminan negociando y termina haciendo un acuerdo por 171 millones de dólares en total. Y después, lo que no salió, porque la verdad no tenía consenso, y estaba la posibilidad de que no terminara saliendo, es el proyecto que propone especialmente Federico Sturzenegger, que viene de ese lado de inviolabilidad de la propiedad privada, que trata mucho el tema tierras, el tema desalojos. Bueno, no había consenso general y se queda frenado. La verdad da la sensación de que es un proyecto que va a costar que termine avanzando por el combo de situaciones que te venía contando en los últimos días. El Senado ayer sesiona, creo yo, es la última sesión, o por lo menos lo que a mí me dicen. Obviamente en público no lo van a decir, pero difícilmente pueda volver a haber alguna sesión en junio y menos en julio. O sea que a día 5 de junio... Sí, 4 fue ayer. Por eso, el 4 habría sido la última sesión de junio. Del semestre seguro. Después viene la feria, una feria inventada. En julio actividad del Senado no existe nunca. Nunca. Y encima, recuerden ustedes que cuando se aumentaron descontroladamente la dieta, que por supuesto es la que cobran, se inventaron un aguinaldo, que no existe, porque no es un salario. Hoy el Senado está aproximadamente en 11,2 millones de pesos en bruto un salario, por lo cual lo vas a tener en 10, en 11, aproximadamente la mayoría de los senadores es lo que está cobrando en bruto desde hace un tiempo. Un poquito el resumen de lo que contabas vos, si vamos al crecimiento exponencial de los últimos años que lo hemos hecho, es tremendo, está por encima de cualquier tipo de paritaria. Exactamente, exactamente. Pero bueno, en ese contexto, te decía, la verdad da la sensación de que más allá de que pueda haber algún tratamiento en comisión de algunos temas, y después hay que ver también qué termina haciendo el gobierno, por ejemplo, con el pliego puntualmente de Micheli. Yo, como vos, creo, no sería tan tajante en ver si ahora lo va a terminar rebotando, porque quizás pasa, ahora quizás cambió la situación y quizás el tema termina pasando y Micheli termina confirmada como jueza en La Plata. Lo concreto es que Milei sí está en condiciones de decir, este pliego si quiero lo bajo, más allá de que el Congreso lo haya aprobado, el de ella y el de otros 73 jueces. Desde el gobierno ayer había mucha satisfacción, tanto de parte del ministro de Justicia Maíquez, como también del presidente Javier Milei y del resto de los actores importantes del gobierno, porque se termina avanzando con la cobertura de un montón de juzgados que están vacantes, que es un tema histórico en Argentina. Hay muchísimos más todavía que siguen por cubrirse, pero son 74 pliegos judiciales que han avanzado, con mucha discusión más allá del de Micheli, porque hay un montón que vienen de la familia judicial. Si empezás a repasar nombre por nombre, está, por ejemplo, el hijo de Rosati, que avanzó su pliego para un juzgado en Santa Fe. Después está la esposa del actual juez de Comodoro Pi, Marcelo Martínez de Giorgi, que también avanzó, la secretaria de Julián Arcolini. Hay, como te decía, muchos jueces importantes que tenían vínculos con algunos pliegos. Apuesta a que el gobierno apruebe tanto la reforma tributaria como previsional antes de las elecciones del 2027. Eso fue lo que dio a entender ayer en conferencia de prensa la portavoz del organismo internacional, Julie Kozak, en donde aseguró que el equipo económico tiene un fuerte compromiso con la estabilidad fiscal, y es lo que venimos planteando hace varias semanas, donde el superávit que está consiguiendo el gobierno va a ser cada vez más difícil porque no hay mucho margen para seguir ajustando el gasto, y que el gobierno va a tener que... Hay que empezar a producir más. Sí,
pero también avanzar en otras reformas, y claramente la previsional y la tributaria son claves para poder mantener este superávit, a su vez de generar mayores ingresos, como puede ser con la reforma laboral, que el gobierno busca que a través de una mayor formalización de la economía se generen más ingresos. La reforma tributaria había sido un punto, Antonio, que generó muchas controversias cuando se conoció el Staff Report. Recordemos, el fondo no solo pide aumentar un 20% la cantidad de trabajadores que paga el impuesto a las ganancias, sino también apuntar contra el gasto tributario que hay en la Argentina y sobre todo el monotributo. Cuestiones que cuando vos preguntás hoy en el equipo económico si hay planes de avanzar sobre estos puntos, te dicen que no. Bueno, hay una distancia entre lo que el Fondo Monetario le está pidiendo y lo que el gobierno pretende avanzar en los próximos meses. Yo no sé si llega con los tiempos en este mandato Milei a poder aprobar una reforma tributaria y previsional en el Congreso, digo. Si no tenés el acuerdo con... Por eso. Para mí un tema central que tiene que ver con la coparticipación. Sí, sí, sí. No lo van a hacer. Hoy no puedes ampliar la base de ganancias y el monotributo es un tema complicado. Siempre son conceptos que aparecen en las negociaciones, en los informes con el fondo. El fondo siempre quiere que el gobierno argentino avance en ese sentido, pero en la práctica es muy difícil que suceda. Lo que tenés que hacer es, tiene que empezar a crecer en forma homogénea la economía y empezar a producir más, básicamente. Valeria. Bueno, hace mucho no tenemos un paro general, ¿no? Porque el 19 de febrero fue, tenemos 4 meses casi. Bueno, no descarta la CGT otro paro general en crítica, en cuestionamiento a la reforma laboral, por la cual ya hizo un paro general, en realidad. Todos los aportes que siempre hacen los sindicatos, bueno, los sindicalistas. Escuchemos a Cristian Jerónimo, uno de los titulares de la CGT, plantear que se puede llegar a venir otro paro. Mira. ¿Es todo esto la antesala de un paro general? Es algo que no se descarta. Seguramente nosotros en los próximos días, cuando vuelvan los compañeros de la OIT, nos vamos a llamar a un consejo directivo y vamos a decidir ahí los próximos pasos a seguir, pero que no nos vamos a quedar de brazo cruzado, eso quédense más que tranquilos. A mí me gustaría ver bien qué están haciendo los compañeros en la OIT también, pues son esos viajes todos los también años, que meten los sindicatos, que bueno, la pasan bárbaro, pero seguramente discuten muchísimo sobre temas relevantes, sobre cómo está la gente y en materia laboral especialmente. Lo que es impactante es la cantidad de proyectos que tienen y propuestas que tienen los sindicalistas. Exactamente. Bueno, muy críticos de la reforma laboral, de la aplicación también de la reforma laboral. Sí, igual es una ley. Exactamente, muy críticos también de que la justicia la haya ratificado. Es una ley. La judicializaron, la justicia la ratificó. La ratifica. Entonces, así que bueno, ya van 4 paros generales contra la gestión de Javier Milei. Te diría más o menos a razón de 1 por año. En el 2024 hubo 2. El último fue, como te decía, el 19 de febrero. No descartemos que se venga una medida similar. 4 paros, son 2 por año. No, bueno, son 2 años y medio ya. Bueno, sí, son 2 por año porque fueron 2 en 2024, 1 en 2025, 1 en 2026. Sí, son 2 por año. Sí, hay que subir el promedio. Sí. La CGT en su propuesta está subir el promedio. Sí, te diría, obviamente el que más paro general recibió fue en su momento, especialmente Raúl Alfonsín. En promedio creo que sigue siendo el que más paro general estuvo, si bien gobernó 6 años en total. No, y después el gobierno de Alberto y de Cristina desastroso. Alberto cero. Fue un paro tras de otro. No, bueno, Alberto se ve que las cosas evidentemente las habrá hecho bien porque tuvo 0 paros. Mira. Bueno. Lucrecia. Antonio, el Fondo